Empezamos con, bueno, este, bien, Avi, pues ojalá y puedas, eh, resolverlas para que nos acompañes más seguido. Bueno, fue una clase creo nada más, pero de todas maneras se siente tu ausencia. Buenos días, Carlos. Ojalá y puedas, arreglar tus compromisos para que ya no salgas, no nos dejes tanto. Bien, pues entonces comenzamos con la primera lectura que es buen día Carlos, que es la de estructuras y planificación, macroorganización y legislación vigente, concepto de sistema educativo, el sistema educativo en la legislación vigente, ¿no? Me parece que ese es, en ese tema nos quedamos la última vez, ¿no? O alguien em, me puede decir si estoy correcto. Creo que esa fue la sesión 3 y no la pudimos ver hace 8 días y después tampoco nos pudimos conectar, entonces no sé si estoy bien en esa lectura. Me parece que sí. Pues me parece que no, creo que fue desde la sesión 2, no que mis compañeras digan, pero me parece que sí fue desde la 2. Ya no la pude ver, ni tampoco fue estructuras, tampoco Ok, la la de, 2 fue no sé. el ámbito y objeto de la organización escolar o fue antes. A ver, déjenme ver, la tengo por aquí en algún lado. Déjenme revisarla. La sesión 2 fue ajá, ámbito y objeto de la organización escolar. Desde ahí nos quedamos. Eso ya tampoco lo vimos. Para que le demos una repasada, pues rapidísima. Entonces sería desde ahí. Vamos a trabajar desde el ámbito y objeto de la organización escolar. Bien. Les voy a pedir a ustedes que participen, pero en la sesión 4 y en la sesión 5. ¿Sale? Con los temas. A menos, claro, que quieran eh, comentar algo de esta sesión. ¿Todo bien? Sí, sí, no. Bueno, yo les comento algo con respecto a estas sesiones y ya ustedes me empiezan a dar comentarios con respecto a la sesión eh, a la sesión 4 y 5, que es la que nos tocaría ahorita. Bien, entonces hablamos del ámbito y objeto de la organización escolar. Miren, aquí no es otra cosa más que tiene que ver con respecto a las normas en el sentido administrativo. Creo que ya habíamos comentado algunas de esas cosas en alguna clase. Con respecto al procedimiento administrativo y los sistemas de control que van a ser necesarios para el funcionamiento de la escuela, lo que denominamos escuela, es decir, lo que ya habíamos dicho en el sentido de tener una organización jerárquica como el director, el subdirector, el de los profesores, el de intendencia o los de intendencia, el de vigilancia, los alumnos, etcétera, y cada uno tiene en sí una responsabilidad que cumplir. Es decir, que dentro de la escuela necesitamos tener ciertas cosas o para que la escuela funcione necesitamos tener dentro de la escuela
recursos, y estos recursos no solamente son personales, sino también ambientales, materiales, organizativos y legislativos. En el sentido de recursos personales o de recursos humanos, ¿qué es lo que se necesita? Pues se necesita en una institución, por ejemplo, tener una jerarquía en el sentido de poder bajar la información. Como les comentaba, de los directores hacia los subdirectores o a los maestros, o hacia los de intendencia, o hacia los alumnos. En ese sentido, recursos humanos o recursos personales. También esos recursos humanos o esos recursos personales deben de estar dentro de la institución con una cierta formación. Es decir, dentro de las escuelas bachilleratos, en las escuelas universitarias, por lo general existen profesores o profesoras o docentes que no precisamente son pedagogos, es decir, no precisamente estudiaron una carrera en pedagogía, sino que estudiaron una licenciatura, y estos a su vez tienen un conocimiento técnico de una determinada área. Esa área lo faculta, o en cierto sentido le posibilita, poder compartir sus conocimientos con los alumnos, ¿no? En el sentido de compartir los conocimientos, en el sentido de buscar la mejor manera de compartir los conocimientos, bueno, eso es más pedagógico. Entonces, se trata ahí en disponer los elementos dentro de la escuela, y este recurso que tiene un conocimiento llamado profesionista, digamos, en química, entonces se da por sentado que sabe dar química, ¿no? Pero lo que pasaría ahí quizás es que sabe de química, pero para bajar los conocimientos a los estudiantes, bueno, quizás le faltarían estrategias pedagógicas específicas, ¿no? Sin embargo, en este sentido de el ámbito y objeto de la organización escolar, necesitamos dentro de las escuelas esos recursos humanos o esos recursos personales que tienen a su vez ciertas competencias, por decirlo así, y también necesitamos recursos ambientales en el sentido de tener un espacio donde podamos estar trabajando sin la necesidad de que nos pegue el aire, el sol, etcétera, etcétera. Y recursos materiales en el sentido de que podamos tener recursos como computadoras, como impresoras, como todo lo que es necesario para oficina. Dentro de nuestros salones necesitamos tener el propio salón, necesitamos tener bancas o mesabancos o butacas o un pizarrón, etcétera, etcétera, para que se pueda llevar a cabo este proceso de educación. Y además organizativos, en el sentido de que cada uno de los que pertenecen a esa institución o a esa escuela están organizados por materias, por horarios, por entrada, etcétera, ¿no? En ese sentido se organizan, ¿no? En ese sentido se organizan, y por días, digamos. Hay una organización. También la organización se tiene que ver desde el punto de vista jerárquico. ¿Quién es el que es el director o quién es el subdirector? Y así sucesivamente hasta conformar toda la planta docente y administrativa dentro de la institución. Y finalmente, recursos legislativos, porque toda institución, cualquiera que ésta sea, aunque no sea educativo, está formada o está integrada gracias a o apegada a lo estricto de la ley. Es decir, tiene ciertos párrafos que legislan el funcionamiento de acuerdo a la ley en curso de nuestro país, de acuerdo a la ley en curso en nuestro país o de nuestro estado, que legislan qué tipo de institución será, ¿no? Puede ser educativa, puede ser no educativa,
etcétera, etcétera. Hay ciertos tipos de legislaciones que están unidas a, eh, a la ley, pues, a la ley. Eso significa la legislación. De esa manera podría o puede, de hecho, o tiene las herramientas para que una institución esté organizada. Ese sería el objeto y el ámbito de la organización escolar. Bueno, toda organización escolar, así como toda organización familiar, institucional, personal, necesitamos satisfacer ciertas necesidades, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como seres humanos necesitamos satisfacer ciertas necesidades como de afecto, de alimentación, de necesidades básicas como desechar lo que nuestro cuerpo ya no va a utilizar, etcétera. Y una vez que esas necesidades básicas están cubiertas, pasamos a un segundo nivel de necesidades, que posiblemente podría ser pertenecer a un grupo social, tener, vivir más cómodamente, etcétera, etcétera. Bueno, estoy hablando de, pues específicamente de Maslow y su pirámide, ¿no? Déjenme ver para que les diga yo más claramente. Ok. Y bueno, la pirámide de Maslow se supone que tiene ciertos niveles como el fisiológico, el que les decía, respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. Bueno, no recuerdo qué es homeostasis, pero ese es en el nivel de fisiología. En el nivel de seguridad es seguridad física, de empleo, de recursos, etcétera, de afiliación, amistad, afecto, intimidad sexual, etcétera, de reconocimiento y de autorrealización, ¿no? Bueno, pues así como nosotros tenemos estas necesidades según la pirámide de Abraham Maslow, también dentro de las instituciones tengamos en cuenta que las instituciones están conformadas por personas, por seres humanos. Y en ese sentido, las personas dentro de las instituciones van a trabajar mejor en la medida en que sus necesidades más imperiosas sean cubiertas. Por ejemplo, la última fase de la pirámide, que sería la de autorrealización, ¿no? Donde tenemos la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de hechos, la resolución de problemas, etcétera, etcétera. Y la de reconocimiento. Si nosotros dentro de la institución somos reconocidos, es decir, que se nos da confianza, se nos da respeto, tenemos éxito, entonces la institución va a funcionar de una manera más adecuada, ¿no? Entonces, las instituciones, tanto como los seres humanos, tenemos estas ciertas necesidades que nos surgen en la existencia de la persona, ¿no? Y estas necesidades se van a ver reflejadas dentro de la institución y debemos de tomarlas en cuenta también, o se nos deberían de tomar en cuenta también dentro de las instituciones en las que estemos laborando. Por desgracia, hasta hace unos años no se tomaba en cuenta a la otra persona. Lo que se tomaba en cuenta era el trabajo que hacían las personas para que siguiera funcionando ese sistema. Es importante, de acuerdo a lo administrativo, que también las personas se encuentren contentas con dónde están, ¿no? Es muy posible que nosotras o nosotros en este caso entremos a la educación no por el dinero, sino por esa necesidad o esa idea o ese amor de compartir el conocimiento con otros, ¿no?
pero va a llegar el momento en el que todos y todas no es que dejemos de tener amor por la educación, sino que nuestra vida ha ido incrementando y con ese incremento o con ese caminar de la vida también han incrementado nuestras necesidades y no podemos seguir dando todo nuestro tiempo a algo que nos gusta mucho pero que no llena una de esas necesidades, que es la necesidad de éxito, la necesidad de económica, por decirlo así. No significa que nosotros nos hayamos vuelto entonces la mirada a lo económico, sino significa que nuestras necesidades han cambiado y necesitamos buscar otras alternativas para ir subsanando esas necesidades. Bien, recuerden que si tienen una duda pueden encender su micrófono o escribir ahí en el chat y yo leo esa pregunta o esa duda. Con respecto a la primaria, la secundaria, etcétera, cada uno de las instituciones de educación, ya se los comentaba, necesitamos tener algunos elementos en cuenta, ¿no? En este sentido de poder tener esta organización o este ámbito de la organización escolar, ¿no? Uno de ellos es la dirección. La dirección, es importante que la persona que esté frente a la institución, que dirija la institución, tenga precisamente ciertas características, ¿no? O ciertos aspectos, como por ejemplo aspectos en organización y que sea un líder. Recordemos que el líder no es el que nace siendo líder, sino que se hace líder, ¿no? Sino que se hace líder, es decir, todos nosotros podemos ser líderes en el contexto o en la institución y un líder siempre va por delante. Cuando pide algo, él lo empieza a hacer. Entonces, ese es un elemento para la organización. La otra es la planificación. Siempre dentro de una organización debe haber una planificación. Nosotros, como docentes y como líderes de nuestros grupos y directores de nuestros grupos, necesitamos tener forzosamente una planificación. Esa planificación no tiene que aplicarse a rajatabla, sino que debe de ser flexible para irla adecuando a la educación. Y sí, es necesario que tenga una visión clara, un diseño claro de educación y un diseño claro de evaluación, siempre tomando en cuenta que la evaluación no es tan fácil de realizar. ¿Por qué? Porque no puedes saber qué es lo que realmente el otro o la otra persona conoce, ¿no? Solamente intentamos hacer evaluaciones desde el punto de vista de trabajos entregados o desde el punto de vista de algún debate o de alguna participación, etc. En ese sentido, necesitamos ser conscientes de que no debemos de efectuar esa planeación a rajatabla, es decir, lo que dice ahí lo debo de llevar porque no sería del todo posible. Debe tener recursos, necesitamos tener los recursos necesarios para lograr los objetivos que nos propusimos dentro de la planeación. La conexión con la didáctica, es decir, las estrategias que vamos a utilizar para aterrizar ese conocimiento y que a los alumnos o a los estudiantes les quede claro, ¿no? Es decir, aprendan de una manera significativa. La otra es motivación con el alumno. ¿Cómo podemos hacer motivación con un alumno que es muy rebelde? Bueno, primeramente empezando a saber por qué es o cuál es el motivo de esa rebeldía, ¿no? Otra, pertenencia. Ya no me detengo ahí, supongo que ustedes ya lo leyeron, pero lo leo así nada más. Es pertenencia, prestigio del individuo, trabajo con cooperación, objetivos, control de gestión, responsabilidades. En ese sentido son los recursos que debe de tener o los elementos que debe de tener en cuenta una organización institucional o escuela del ámbito escolar que sea. Ahora, esto que estamos viendo aquí está visto desde una perspectiva administrativa. Esto es administrativo, ¿sale? No tiene que ver con lo pedagógico y lo educativo, solamente con lo administrativo. Claro que también podemos llamarlo como administración en la educación, ¿no?
es importante para saber cómo organizar o saber cuál es el ámbito y el objetivo de una institución o de una organización escolar, ¿no? Recordemos que nosotros no podemos ver a los alumnos como una fábrica, ¿no? Todos y todas tenemos formas diferentes de ver el mundo, tenemos formas diferentes de pensar el mundo y además formas diferentes de vivir el mundo, ¿no? Entonces no podemos a todos y a todas ponerlos en un modelo de producción en masa, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos construyendo cerebros. Lo que estamos haciendo es intentar que esa construcción que hagan los propios alumnos sea por parte de ellos y que puedan tomar las decisiones que ellos quieran, claro, de acuerdo a cierta información o conocimiento que ya tengan, ¿no? Yo pongo el ejemplo siempre del árbol bonsai, ¿no? Donde te recortan muy bonito y eres un árbol muy bonito, pero eres de ornato, ¿no? En ese sentido, en la educación puede ser un muy buen pedagogo, es decir, no en el sentido de la pedagogía estrictamente dicha, sino en el sentido de la burocracia, donde puedes ser muy bueno con tus planeaciones, llevar a rajatabla la planeación, entregar tus productos a tiempo, quedar muy bien con el sistema, ¿no? Quedar muy bien con el sistema. Te piden la planeación, tú ya la hiciste desde un mes antes y ya nada más la entregas, ¿no? Y además no te hace ninguna corrección porque tú entendiste bien el concepto de planeación, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y hacer muy bien eso, llevar digamos, es el currículum, llevarlo bien, ser estricto en ese sentido. Y sin embargo, tus estudiantes, tus alumnos, no aprenden nada. ¿Por qué no aprenden nada? Porque tú estás preocupado o estás preocupada por entregar bien las cosas en el sistema que te rige. Pero la educación o lo que nos ocupa a los educadores son nuestros alumnos. Deberíamos de preocuparnos porque nuestros alumnos realmente comprendan, ¿no? Comprendan como ellos quieran comprender o como ellos se les facilite comprender ese conocimiento que tú les compartes. En ese sentido, no sirve de nada ser un buen pedagogo burocrático, digamos, cuando en el sentido estricto o en el sentido tácito de la pedagogía no lo aplicas, ¿no? El pedagogo se debe a sus estudiantes, a sus discentes, ¿no? Claro que se nos presiona por entregar planeaciones, por saber qué cosa es lo que vas a dar, etcétera, etcétera. No digo que no se hagan las planeaciones, me parece que las planeaciones o las secuencias son una guía para que nosotros podamos saber qué cosa es lo que vamos a enseñar en tal o cual momento o en tiempo. Claro, no podemos ponerle tiempos de aprendizaje a los jóvenes, ¿no? Porque algunos tienen un aprendizaje mucho más veloz que otros, ¿no? Y otros tienen un aprendizaje mucho más lento que los primeros. Entonces necesitamos buscar las estrategias de cómo conjuntar esos aprendizajes para que vayan aprendiendo al unísono. Quizás no lo mismo, pero van trabajando, ¿no? Ok, dice Avi, ¿qué se hace cuando no se cumplen los objetivos de la planeación? Ok, a ver, ¿cuáles serían los objetivos de la planeación? A ver, objetivo, que el alumno termine en tiempo y forma los contenidos de la currícula, ¿no? Ok, ya está ahí. Pero no se cumplió porque tus alumnos les cuesta mucho trabajo entender lo que les estás explicando, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, pues que tendrías un problema con tus superiores, ¿no? Tendrías un problema con tus superiores.
por el hecho de que no pudiste cumplir esos objetivos que te pusiste en la planeación. Pero tú no puedes poner un objetivo de alguien extra a ti, ¿no? Por ejemplo, si yo pusiera un objetivo en mi planeación y yo dijera que alguna de ustedes tiene que aprender inglés en 5 meses, no lo vamos a aprender, ¿o sí? Vamos a aprender algunas palabras, pero mantener una conversación fluida no se va a hacer. ¿Por qué? Porque yo fui muy ambicioso con esos objetivos. Claro que también tenemos esa dificultad en el sentido de que hay objetivos que no los quieres poner tú, pero que se te obliga a ponerlos. Como por ejemplo, que se acabe la currícula. En un semestre vamos a acabar la currícula. Pero tienes algunos alumnos que llegaron, por ejemplo, de bachillerato, de secundaria a bachillerato y vienen con un nivel deficiente de comprensión de lectura, vienen con un nivel deficiente de escritura, vienen con un nivel deficiente de muchas cosas. No voy a llegar yo y decir, pues ese es su problema. Yo voy a empezar desde mis temas. ¿Por qué? Pues porque no van a aprender. Nuestro objetivo primario debería de ser que el alumno o que el estudiante alcance el conocimiento que pueda alcanzar. No poner un límite, ¿no? Porque quizás yo le pongo un límite, por ejemplo, le digo a Abigail, Abigail, es que yo no te veo tan capaz y pues yo creo que vas a aprender inglés en un año, ¿no? No creo que puedas aprender en menos tiempo. Entonces un añito, ¿no? Y resulta que yo ya le puse un límite a Abigail, ¿no? Porque ese es mi objetivo, ¿no? Ya le puse un límite, ella nada más inglés. Y resulta que cuando llega el año, ella no me dice nada y cuando llega el año, ella me llega hablando inglés y francés, ¿no? ¿Por qué? Porque mis objetivos se basaron en lo que quizás yo tenía que lograr y no en lo que ella tenía que lograr. En ese sentido, dentro de la planeación, cuando no se cumplen los objetivos, pero tú has cumplido los objetivos que tú te propusiste con los estudiantes, es suficiente. Claro, no es suficiente para el que le entregas la planeación, ¿no? Porque ahí tienes que generar ciertos objetivos, ¿no? De acuerdo al mapa de planes y al mapa curricular o al plan y programas de estudio. ¿Qué tenemos que hacer ahí cuando no se alcanzan los objetivos? Bueno, buscar objetivos reales que podamos alcanzar y antes de poner objetivos, antes de poner eso o poder modificar esos objetivos, antes de eso necesitamos hacer algo que se llama, y creo que ya lo vimos también en alguna clase de evaluación, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Una evaluación diagnóstica para entonces plantearnos objetivos reales, realistas. Es decir, situarnos en el contexto en el que vamos a trabajar para poder alcanzar esos objetivos, ¿no? Esos objetivos que por lo general deben de ser medibles, ¿no? ¿Qué hacemos cuando no se cumplen los objetivos de una planeación? Pues intentar buscar objetivos más alcanzables la próxima vez que planeemos, ¿no? Porque una vez que no alcanzaste tus objetivos, no puedes en una semana intentar meter a todo el conocimiento, toda la información a los muchachos que no se pudo en un semestre, ¿no? En ese sentido necesitamos objetivos que sean más reales, con más posibilidades de alcance. Espero haber contestado, Avi. No sé si te quedó, me expliqué bien. Ok, bien. Pasamos al siguiente tema. Que sería estructuras y planificación, macroorganización y legislación vigente. Concepto del sistema educativo. El sistema educativo en la legislación vigente. Tengamos en cuenta, señoritas y compañero, que
estas lecturas que leemos son únicamente para que nos hagan reflexionar. No forzosamente necesitamos tomar estas lecturas a pie juntillas, es decir, tal cual está ahí las debemos de tomar, ¿no? Es más, ni lo que yo digo se debe de tomar tal cual, ¿no? Tenemos la posibilidad en este contexto de compartir el conocimiento, de debatir esas ideas y de estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que leemos, ¿no? Y claro que lo que yo les comento es de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a lo que estoy de acuerdo y a lo que estoy en desacuerdo, y lo hago saber. Entonces, tomemos a las lecturas solamente como referencia para poder generar nuestro propio pensamiento. Ok, bien, y entonces esto también está basado en las organizaciones. Es cierto que la institución es una organización, pero lo organizativo con lo educativo son cosas diferentes, ¿no? No podemos buscar o poder organizar al alumno, no podemos tener las lecturas que vienen hablan de control, pero el control no solamente desde controlar, sino de tener una cierta forma de trabajar con nuestros grupos. No podemos controlar en el sentido de siéntate, guarda silencio, habla cuando se te pida, pon bien tu butaca, no te acuestes, no estés abriendo las piernas, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos controlar de esa manera, ¿no? Porque entonces ya estaríamos afectando a la otra persona, ¿no? A la otra o al otro. En ese sentido, lo que estamos viendo aquí con respecto a las estructuras y a la planificación de la macroorganización tiene que ver con la administración, sí. Y también un poco con educación, como la administración educativa que ya habíamos trabajado. Y en ese sentido, como ya lo habíamos comentado, toda institución o toda organización se rige por reglas. Esas reglas tienen que ver relaciones jerárquicas, que ya lo habíamos mencionado también. Y lo que habíamos comentado, que se necesitan algunas cosas, ¿no? Como el capital humano, el capital material y el capital organizativo, que ya lo trabajamos también, ya lo hablamos en la lectura anterior, lo acabamos de hablar, ¿no? En ese sentido, y en este sentido de que todos tenemos necesidades que cubrir, también todos los seres humanos o el capital humano viene ya a entrar a la organización o a la institución con ciertos valores, con ciertas ideologías y con cierto conocimiento de las personas. Es decir, no venimos desde cero, sino ya traemos una conciencia formada o un pensamiento formado. ¿Sale? Con respecto al capital material, que también ya lo habíamos trabajado, tiene que ver con los recursos físicos y los medios y materiales, ¿no? Como ya lo poníamos más en ejemplo, computadoras, sillas, escritorios, etcétera. Todo lo necesario para trabajar o para estar dentro de la organización, ¿no? Y finalmente el capital organizativo. ¿Qué es el capital organizativo? Es el que nos va a dar la pauta para poder aplicar las prácticas de trabajo. ¿Sale? Las prácticas de trabajo. También de ahí vamos a poder ver si dentro de este capital organizativo podemos ocupar algunos avances que presenten las ciencias o algunas reglas dentro de la organización o de una microorganización. En ese sentido, los tres valores, ¿no? Los tres capitales, perdón, ¿no? Y
se define a la organización como una macroorganización y que dentro de esa organización macro tiene microorganizaciones, ¿no? Porque se ve al ser humano, al sujeto, como una organización en sí. Y recuerden que una organización tiene niveles, tiene jerarquías y, ya lo leímos, pensamientos, valores, conocimiento de las personas, etc. Todo eso se tiene que conjuntar dentro de una organización y esta organización se debe de adecuar a eso que trae el capital humano para que pueda funcionar, o el capital humano también adecuarse a ciertas cosas dentro de la organización, ¿no? Y estas adecuaciones o estas uniones o este compartir nos permiten las relaciones dentro de la organización. Por ejemplo, nosotros en sí, como institución, somos una organización, ¿sale? Pero dentro de esa organización está otra organización que son las licenciaturas, ¿vale? Pero dentro de esas licenciaturas está otra organización que somos los docentes y los alumnos, ¿no? Pero dentro de esas tenemos también las materias que, aunque son de la misma licenciatura y que hablan de lo mismo, son una organización en sí. Todas estas organizaciones o microorganizaciones que conforman el contexto final de la organización en sí, se comunica entre ellas, ¿no? De manera jerárquica. En ese sentido, los profesores compartimos con ustedes algún conocimiento, pero ese conocimiento viene de alguien más, ¿no es cierto? Alguien ya nos lo compartió en un libro, en una lectura, en un recopilado, etc. Y entonces hay una relación directa entre el profesor, la lectura, y entre el profesor y el estudiante, y también a su vez entre el estudiante, el profesor y la lectura, ¿no? O la lectura y el profesor. Es decir, hay una interacción en este sentido de las macroorganizaciones y microorganizaciones, ¿no? Que además de eso, está sometido a algunas reglas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las reglas de la institución? Cuando estábamos en el bachillerato, no vengas con uñas largas, no vengas con uñas pintadas, sí puedes traer aretes, pero no muy grandes, no te debes de pintar el pelo. En el caso de los varones, uñas cortas, cabello corto, zapatos boleados, etcétera, etcétera. Pequeñas reglas, ¿sale? Y esas reglas las acatan estos entes que se llaman microorganizaciones y que hace o permite que la organización llegue a un buen fin, es decir, que se logren las metas o los objetivos más básicos dentro de la organización, ¿no? Bien, en ese sentido hay varias reglas, ¿no? Reglas de direccionalidad, de departamentalización, de gobernabilidad, de responsabilidad, etc. Les digo que esto se enfoca más a administración. Por ejemplo, dos ejemplos. El ejemplo de las reglas de direccionalidad y las reglas de departamentalización. Bueno, ¿qué pasa con las reglas de direccionalidad? Que dentro de las instituciones o dentro de las organizaciones hay información que se comparte de manera vertical, es decir, del jefe al subjefe y de esos a sus subjefes y así hacia abajo, ¿sale? De manera vertical. Y hay otras instituciones, organizaciones que las instrucciones o lo que se tiene que hacer se comparte de manera horizontal, es decir, todos tienen la información, ¿no? Todos tienen la información. En ese sentido, se puede trabajar mucho mejor de acuerdo a la organización en la que se encuentre, ¿no? En el caso de la organización educativa, tendría que ser de manera horizontal.
horizontal y vertical. Alguna información que sea muy importante o que sea solamente de directores, entonces la compartirían entre directores de manera horizontal, pero ellos a su vez no podrían compartir esa información a los profesores, pero información que le toca al director y a los profesores, entonces se comparte de manera horizontal, ¿no? Ahora, con las reglas de departamentalización, ¿qué pasa con esas reglas? Bueno, si nos vamos al ámbito administrativo, dentro de una empresa, no todos se dedican a todo, ¿no es cierto? Hay un departamento de ventas, hay un departamento de marketing, hay un departamento de producción, hay un departamento de recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos se dedica específicamente a ese departamento, ¿no? A ese departamento. En ese sentido, hay una estructura de la organización. Si vemos por departamentos a la institución educativa, entonces tenemos un departamento de dirección, ¿no? Un departamento de dirección, un departamento de subdirección, podríamos tener un departamento de profesores o un colegiado de profesores, podríamos tener otro departamento de los jóvenes que son se me olvidó. Bueno, un departamento de jóvenes que se dedican a trabajar por la institución, se me fue ahorita el nombre, y después estarían quizás los profesores, después estarían otro departamento de limpieza, estaría el departamento de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Está dividido jerárquicamente por departamentos y cada departamento sabe qué es lo que tiene que hacer con respecto a su departamento. En ese sentido, las reglas de departamentalización y también en ese sentido las reglas de direccionalidad llevan una dirección hacia dónde se quiere compartir la información. Bien, y bueno, de ahí sigue más con respecto a lo administrativo, ¿no? Lo administrativo en el sentido de calidad de gestión, cómo se gestionan las cosas para que se dé el resultado que nosotros estamos poniendo dentro de la meta o del objetivo, qué es lo que se necesita hacer, etcétera. En el caso de la legislación educativa en México, recuerden que nosotros estamos legislados por el artículo 3 constitucional y también por la Ley General de Educación, ¿no? Este documento todavía nos menciona algunas otras instituciones que ya no tienen validez en nuestro estado, ¿no? Y si nos damos cuenta, esto que les menciono aquí, lo vimos en políticas educativas, ¿no? Si lo recuerdan, ¿no? Que el Estado es el que se dedica, tiene que ver por la educación de la primaria, del preescolar, de la secundaria, etcétera, etcétera, auspiciados por el gobierno federal, etcétera. Y que de la educación debe ser laica, gratuita, que la educación debe de contribuir a la mejor convivencia humana, que el Estado es el que otorga o retira la validez oficial de tus estudios, etcétera. Esas son las cosas que ya me parece que vimos o me parece recordar que tocamos en políticas educativas. A menos, claro, que me esté equivocando y no haya sido con ustedes esa clase. Pero habla precisamente de lo que hace el Estado por nosotros. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, quizás no me expliqué bien con respecto a esto. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario? A mí me gustaría saber todas las organizaciones que tienen interés en la educación, bueno, en Secretaría de Educación. Ajá, ¿te gustaría saber Es que todo? investigué, bueno, es que yo investigué, pero, o sea, me vine como muy generalizado, entonces no sé. Ajá, no escuché bien tu pregunta. ¿Necesitas saber todas las organizaciones que tiene qué?
influencia en la educación. Ah, Bueno, ajá. ajá. Todas las organizaciones que tienen influencia de manera directa o indirecta en la educación. Ujú. Ok. Bueno, dentro de las organizaciones que tienen una influencia en la educación está la política, ¿no? Por eso hay políticas educativas, que lo habíamos visto en el semestre pasado. Me parece que es una de las más importantes. De ahí las organizaciones que también afectan de manera directa e indirecta a la educación con respecto a lo político y a las leyes sería una de las también más importantes, la SEP, ¿no? La SEP tiene una influencia muy grande en lo educativo, tanto en lo educativo público como en lo educativo privado, ¿no? Y pues de ahí todas las instituciones, como son todas las escuelas en el sentido de que para que haya profesores y profesoras tenemos normales, por ejemplo, ¿no? Tenemos normales y estas normales a su vez influyen con su pensamiento, con su forma de actuar, con su forma de ver la educación dentro de las educaciones anteriores, ¿no? En ese sentido, de manera muy general, las educaciones que las instituciones que influyen dentro de la educación en general son precisamente aquellas que se dedican a lo educativo. Universidades, escuelas ya sea de preescolar, primarias, secundarias, bachillerato, los posgrados, etcétera. Si hablamos de manera política, las dos grandes organizaciones que influyen dentro de la educación son la Organización Política Educativa, ¿no? Que pone, que planea cuáles son las carreras que hacen falta en nuestro estado, qué es lo que se les va a dar o en nuestro país y qué es lo que con qué se les va a apoyar, cuáles son los mapas curriculares, etcétera, etcétera, y la SEP, ¿sale? Que es el que lleva a cabo la implementación de, eh, de esas actividades, ¿no? Propuestas por las políticas públicas educativas. No sé si te quedó claro, me expliqué bien, Gise. Sí, pero con respecto a las evaluaciones o el progreso, entonces son otras organizaciones que apoyan o de las estructuras internas o ya serían externas Ajá, evaluación con o, respecto a lo educativo, con por respecto ejemplo, al docente. Ajá, bueno, con respecto al docente estaba eh, esta institución que evaluaba al docente, que era el INE, se me olvidó las siglas, ya desapareció, pero a ver, Instituto Nacional de Evaluación Docente, creo que es ese, el INEE, ¿no? Eh, ajá, ese. No sé si ese es lo que preguntas, Gise. No, no sé si estoy bien en esa interpretación. ¿Quiénes son los que evalúan a los profesores o a las instituciones? a, a las instituciones y a los profesores con respecto a lo, bueno, ajá, lo que ya aprendieron los alumnos o cómo se lleva a cabo Mm, ujú. el plan de trabajo o incluso la organización de la institución. También forman parte del macrosistema o se podría decir de todo el sistema educativo o no. Sí, eh, son instituciones. O Ajá, a ver, te escucho. o sea, que si van a apoyar tanto al funcionamiento del sistema o ya se toman como instituciones aparte.
Ok, ok, Yes. sí, sí. Por ejemplo, el INE era una institución, me parece que es Instituto Nacional para Evaluación de la Educación, era una institución que evaluaba, no era parte del sistema educativo, ¿no? Era una institución que estaba por separado, no pertenecía a la SEP, digamos, ¿no? Sí pertenecía a una política pública. Entonces, si es parte de una macroorganización, si es parte de una macroorganización, pero no forzosamente pertenece a el sistema educativo. Es decir, es la que evaluaba a los profesores, ¿no? Qué tanto sabían, eh, cómo era que estaban enseñando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se evaluaba a los muchachos o a las señoritas dentro del sistema educativo? Bueno, había esos famosos exámenes, el examen, eh, bueno, hasta se me han olvidado, el examen planeo, Enlace. enlace, claro, gracias, el examen enlace, ¿no? Y eso se evaluaba a los muchachos de acuerdo a un estándar internacional, ¿no? Es decir, esa evaluación siempre salíamos nosotros como mexicanos en un nivel abajo de la media internacional. Y esa era una forma de evaluar, ¿no? Que tampoco pertenecía a una institución educativa, sino que por algunos acuerdos de los gobiernos anteriores se aplicaba esos exámenes para ver hasta dónde estaba el nivel de educación de la juventud mexicana, ¿no? Ahora, si hacen parte del sistema, sí son parte del sistema. No pertenecen al sistema educativo, pero sí son parte del sistema, ¿no? De hecho, no es idea de nosotros, es idea extranjera, ¿no? Para medir el nivel de conocimientos. Claro, de acuerdo a un estándar de nivel de conocimientos de un país de primer mundo, donde tienen tecnología, donde tienen mejor preparación, donde tienen posibilidades de trabajo, donde tienen posibilidades de que si no estudian no pasa nada, pueden tener una vida bien, ¿no? Es decir, una vida digna, ¿no? Por ejemplo, en Canadá, una persona que se dedica a la construcción puede ganar tanto, igual o más que uno que estudió una licenciatura o que estudió en la universidad. ¿Por qué? Porque se privilegia también ese quehacer práctico, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el nivel de educación debe de estar mucho más elevado. Ahora, sí existía este nivel de evaluación. No pertenecen a las instituciones, pero sí existen. Se podría decir o se podría argumentar que como forma de apoyar a los estudiantes o de apoyar a los docentes para que se dieran cuenta el nivel educativo en el que estaban o en el que están, ¿no? Y que buscaran la manera de poder mejorar esa situación, ¿no? Mejorar esa situación, es decir, darse cuenta que les faltaba conocimiento y entonces hacer más para la educación y que los jóvenes o que los muchachos pudieran también darse cuenta que estaban en un nivel deficiente educativo y que se preocuparan y buscaran más ese acervo educativo. Lo podemos ver de muchas maneras, ¿no? Y algunos van a estar de acuerdo y otros no van a estar de acuerdo con respecto eh, a este tipo de intento de ayuda, ¿no? En primera, porque decirte que estás mal en alguna evaluación, ¿no? Como la evaluación, ¿me recuerdas? Gise. Enlace. Enlace, Enlace o gracias. PISA, me parece. Ándale, enlace o PISA, ¿no? ¿Qué es lo único que te demostraba? Pues que tu nivel estaba bajísimo, pero no te daba las herramientas para eh, resarcir ese nivel, ¿no?
¿Qué es lo que también demostraba? Que los profesores no tenían la capacidad intelectual para siquiera sacar un 6 en enlace o PISA, ¿no? Lo que no te dicen es que esas evaluaciones están precisamente hechas para gente de otros mundos, es decir, para gente que tiene más posibilidades que nosotros. Por ejemplo, si viene una persona, tuvimos algo así en la universidad en algún momento, si viene una persona y te dice, es que ustedes deberían de ser esto, por eso son universitarios y no tienen el conocimiento, deberían de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa persona tiene un buen salario, digamos, y ha estudiado en Canadá, y ha estudiado en Europa, y ha estudiado, habla perfectamente el inglés o el francés o otro idioma, y además su vida le ha posibilitado estudiar y no tuvo necesidad de dedicarse a trabajar y a estudiar, pues claro que nos va a superar, ¿no es cierto? ¿Por qué nos va a superar? Porque nosotros, simples mortales, tenemos que dividir nuestro tiempo entre el trabajo y el estudio. E intentamos aprender todo lo que podamos aprender. Claro que si alguien viene y te demuestra que sabe más, pero te das cuenta que ese que sabe más ha tenido la posibilidad de ir a estudiar a Canadá, es una persona que tiene los recursos para ir a estudiar, ¿no es cierto? O que ha ido a estudiar a Europa, es una persona que tiene la facilidad de ir a estudiar. Ir a estudiar a otro espacio, a otro país, te abre nuevas perspectivas, te abre nuevas visiones, te da nuevas posibilidades. Y nosotros nos cuesta un poco más. No significa que no lo podamos hacer y no significa que en algún futuro no lo podamos lograr, ¿no? Lo único que significa es que no podríamos estandarizar o cortar de la misma manera a todos, porque todos y todas somos diferentes. En ese sentido, la organización. Yo les decía, esto que estamos viendo ahorita es organizativo, es de administración. La educación y la administración sí van de la mano, pero no son iguales. Tienen una diferencia. En ese sentido, sí existían instituciones que evaluaran a los profesores, pero ya les decía yo, de una manera punitiva, ¿no? Es que Gise, tú no tienes las habilidades para dar lengua de inglés, pero soy muy buena en matemáticas. No, pero como no sabes inglés, pues aquí se necesita que seas todóloga, ¿no? Que sepas inglés, que sepas dar matemáticas, que sepas ser psicóloga, que sepas ser pedagoga, por supuesto, que sepas barrer, que sepas trapear, que sepas... Es imposible que nosotros, como docentes, podamos tomar otras actividades que ya no son propias de nosotros, ¿no? Ya no son propias de nosotros. En ese sentido, así se nos evaluaba, o se evaluaba en algún momento. Es decir, un ejemplo claro es cómo vas a evaluar a un pez, ¿no? ¿Cómo vas a evaluar a un pez por su capacidad de trepar en un árbol? Va a ser imposible, ¿no es cierto? O cómo vas a evaluar un gorila por su capacidad de no ahogarse en el fondo del mar, ¿no? También va a ser imposible. En ese sentido, y espero que te esté contestando tu inquietud, sí existían estas instituciones que pertenecían a una macroorganización, ¿no? Pero no precisamente para que la microorganización creciera y evolucionara, ¿no? Sino pues para deshacerse de la microorganización y hacer privada toda la educación, porque en algún otro momento ya les comentaba que la educación es un gran negocio, y lo deberíamos de ver en el sentido que la ve nuestro actual presidente, ¿no? Es un gran negocio, claro, en el sentido de que si tengo más gente preparada en mi país, el país va a crecer, ¿no? No en el sentido que hago yo universidades patito y no pasa nada, porque de esa universidad que no tiene ninguna relación con la SEP, pues no, nada más me hago rico yo, le doy a la SEP algo de lana para que no pase nada y los alumnos pierden.
pierden en este sentido un tiempo valioso de su educación, ¿no? No significa que no aprenden o que no aprendan, pero en este país, por desgracia, aún ahora se necesita el documento que te diga que tú eres profesor o que te diga que tú eres profesora, ¿no? Cuando sabemos que puede haber un profesor o profesora que tenga su licenciatura y no sé cuántos documentos y no compartir nada de conocimiento con los o las alumnas. ¿Me expliqué, Gise? Sí, Lick, gracias. ¿Más o menos o bien? Creo que bien. Ok. Bueno, y recuerden, esta es mi forma de percepción de la vida y de la educación. No quiere decir que alguien no vaya a defender con todo esta parte de la evaluación a los docentes. Va a haber mucha gente que sí va a defender, ¿no? Porque está en un contexto quizás diferente o porque lo ve de una manera diferente y también es válido, ¿no? Es válido que se hagan estos debates. Bien, no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta, algo que comentar. ¿Todo bien? Ok, supongo que todo bien. Sí, todo bien. Ok, muchas gracias, Bere. Todo bien. Muchas gracias, Itzel. Bien, pues ahora empezamos con la estructura interna en el centro escolar, organización de estudiantes, docentes, espacios, horarios y actividades. Bueno, todo esto que estamos viendo tiene que ver con lo anterior que ya revisamos. Tiene que ver con los horarios, con la organización, etcétera, etcétera, para que la institución educativa funcione. Aún, por ejemplo, en las universidades, en esta no nos ha tocado el caso, o al menos no tanto, pero aún en las universidades grandes, excesivamente grandes, dentro de la semana van los muchachos a tomar clases y las clases las toman por clase. Es decir, aún ahí que pareciera que siempre hay gente que siempre hay muchachos o jóvenes o estudiantes en la cafetería, que siempre hay estudiantes en el patio, que siempre hay estudiantes sentados ahí en el pasto, que siempre hay estudiantes jugando basquetbol, fútbol, etcétera, etcétera. Pareciera que no hay clases, ¿no? Porque los estudiantes están haciendo cualquier actividad menos estudiando, ¿no? O al menos esa es la perspectiva que se nos da, ¿no? Sin embargo, aún en ese contexto donde los estudiantes andan afuera, no es porque ellos quieran, sino porque hay otras clases, ¿no? Es decir, hay algunos estudiantes que están en su salón de clases. Por ejemplo, en mi caso, cuando estudié la licenciatura, mi horario era de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y de ahí no tenía clases hasta las 12. 3 horas sin clase, ¿no? Y de ahí de las 12 no tenía clases hasta las 5 de la tarde, ¿no? Otras horas sin clase. No podía yo irme a mi casa a comer o algo porque implica dinero, implica transporte y implica perder una hora de ida y una hora de venida, ¿no? Por eso en esta institución donde estamos se intenta que las horas sean corridas, porque o que pierdan una hora o dos, ¿no? Porque, pues bueno, imaginemos el caso de Itzel o de Abigail o de cualquiera de ustedes, ¿no? Que fueran hasta su casa, son como una hora y media, ¿no? De ida y luego de regreso, pues nada más en el transporte se acabaría en ese tiempo. En ese sentido, la estructura interna del centro escolar tiene que ver con la estructura de organización, ¿sale? Con la estructura de organización. Es decir, montar el esqueleto o el andamiaje o las bases para que las organizaciones funcionen.
por ejemplo, ahora que ya vamos a hacer más en la institución o donde estamos justo ahora, seguramente que se va a tener que mover los horarios para poder ocupar los salones, los pocos salones que tenemos. En ese sentido se hace el esqueleto, ¿no? El profesor tal tiene tal materia en tal horario. Después de ese horario entra otro profesor con otro grupo y tiene otra materia, etcétera, etcétera. Vamos construyendo ese esqueleto para que la organización pueda funcionar. Claro, si dentro de esa institución tuviéramos más espacios, tuviéramos más salones, entonces no habría problema porque cada uno estaría en el mismo horario en un salón, ¿no? Sin embargo, necesitamos establecer ese tipo de organización, además de las funciones de cada uno de los miembros, es decir, sus funciones, sus responsabilidades con respecto a los miembros dentro de la organización. Dentro de esta organización universidad ya no se puede obligar al estudiante o a la estudiante a que entre a clases o no. Y también no debería de ponerse eso como pretexto para que el estudiante pasara o no pasara a su siguiente nivel, ¿no? Porque muchos de los estudiantes sí saben, ¿no? Muchos de nosotros sí sabemos de lo que estamos hablando del tema y solamente no nos dan la oportunidad de demostrarlo porque no asistimos a clases, ¿no? Ahí ya hay una incoherencia. Entonces, hasta eso se tiene que organizar, ¿no? Hasta esos mecanismos podemos usar para tomar decisiones. Y estas decisiones se tienen que tomar en conjunto con la organización. Por eso es necesario que exista un liderazgo. Ese liderazgo no es para que diga qué se va a hacer, sino para que pueda conformar esta organización dentro de las partes de la misma organización, ¿no? No sé si me explico ahí. ¿Todo bien? ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿No? Ok. Bueno. ¿Les parece si entonces yo ya empecé con la introducción, pero les parece si me comentan algo ustedes para que no se haga un monólogo y de ahí vamos platicando? No sé, Itzel, ¿nos quisieras comentar algo? ¿No? ¿Quién, perdón, profe? Que si nos quisieras comentar algo Perdón, no del tema. escuché bien. Ajá. Sí, bueno, realmente lo que yo le entendía a todo esto y mediante a la lectura, pues más que nada, pues esto de la organización, bueno, escolar, pues como usted lo menciona, pues nos hace referencia a lo que son las normas en cuestión del la administración, bueno, el proceso administrativo, el sistema de control, pues, que sean necesarios para su funcionamiento y así para que, pues, la escuela, pues, pueda contar con una disciplina, pues, académica, en el cual, pues, su objeto de estudio, pues, sea el instruir bien lo que son, pues, ya, pues, las materias que se van a impartir ahí. Pues ya nos comentó sobre los elementos importantes que tiene, bueno, que conlleva esta, que pues ya nos explicó cada una de ellas, que es dirección, planificación, recursos, motivación. Este, en cuestión de la estructura, pues esta más que nada nos dice que pues tiene que contar pues con un orden en el cual pues pues establezca pues lo que son las funciones como pues las tareas, responsabilidades, este coordinación, en el cual pues se lleve a cabo lo que son actividades en el personal escolar,
que tenga pues recursos disponibles para conllevar pues las actividades como material didáctico, al igual que la organización del tiempo y pues todo, todo eso, profe. Ok, ok. Gracias, Itzel. Sí, es parte de lo que ya vamos comentando, ¿no? Vamos comentando, todo hace referencia a, pues precisamente la organización dentro de la institución o de las instituciones en las que estemos, ¿no? Toda institución, toda organización tiene precisamente o debe tener, eh, válgase la redundancia, esa organización dentro de la misma organización. Cada uno debe de saber a qué se debe de dedicar o cuáles son las tareas que le tocan para que la organización funcione de manera más acertada. Bien, bueno, no sé si Gise, ¿nos quieres comentar alguna cosa con respecto a las lecturas? Bueno, con respecto a las lecturas, pues como dice la compañera, nos hablaba de cómo crear un ambiente pues, adecuado de trabajo ya en el aula. Nos dice que hay varias influencias que van a ayudar o a lo mejor no el funcionamiento Ajá. O sea, por ejemplo, que en el ambiente escolar la administración debe de ser adecuada Uh-huh. para que todos los recursos creen las condiciones adecuadas para construir el aprendizaje, tener que de manera efectiva, que sean actividades meramente pedagógicas, aunque como ya lo hemos mencionado, pues no siempre se va a llevar a cabo toda la planeación como debería, Uh-huh. pero pues es un factor que se tendría que tomar en cuenta para poder realizar las actividades de aprendizaje como se tendrían que realizar. Nos dice también que una escuela eficaz administra de manera correcta todos los recursos de los que se dispone y dirige el aprendizaje como una meta principal o la expectativa principal. De acuerdo a la participación y organización, se gestionan los tiempos con el cumplimiento de horarios. También nos dice que hay un valor añadido que se espera, ¿no? de esta organización o de cómo se va a llevar este sistema o institución. Se espera un valor añadido y un valor que se sobrepase más de lo esperado. Okay. Con respecto a la gestión y control también del aula, nos mencionaba nos dice que si no se controla una aula, no hay aprendizaje, como yo lo mencionaba hace un momento, no carácter de controlar, no, sino de estar al pendiente de lo que pasa dentro del aula para poder manejar de una manera más adecuada las situaciones que se presentan y poder llegar a lo que es el aprendizaje significativo. No dice que algunos errores de esto es que a veces no se pueden identificar o los docentes no identifican cuál es el problema o que no, y no pueden dar una solución a ese problema sin interrumpir lo que es la clase. Y cuando no, pues no debería ser así. Aquí entran las competencias de lo que es el docente, ¿no? De saber identificar cuál es el problema y poder dar una solución sin detener a la dinámica que se lleva dentro de la clase. Y tenemos que tomar en cuenta siempre que pues va a haber una ¿cómo se le llama? Diferenciación o diversidad en los alumnos, entonces no todos van a ser iguales, no todos van a aprender de la misma manera, y por eso ahí entra la acción didáctica, Okay. bueno, el acto didáctico en el cual
vamos a poder, bueno, se va a poder instruir mejor a los alumnos y también, como le dije, ya las competencias donde el docente pueda identificar todos los contextos o que presenten una problemática dentro del salón. Ujú. Y pues más que nada eso, ¿no? Tratar de mejorar siempre con el fin de que se logre el aprendizaje. Ok, que ese es el final último, ¿no? El final último de la educación es lograr no lograr desde el punto de nosotros de yo lo logré, sino lograr que el aprendizaje se dé, ¿no? Que el aprendizaje se dé, perdón. Con respecto a la planeación, no digo que no se tenga que aplicar, sí se debe de aplicar y se deben de buscar los objetivos. Lo que sí no se debe de hacer es aplicar esa planeación a rajatabla, sino hacerla flexible. Buscamos los mismos objetivos, pero la flexibilizamos para que el otro y la otra puedan obtener los aprendizajes que nosotros pusimos dentro de nuestros objetivos. En ese sentido, con respecto a la planeación, de hecho es muy importante, es una herramienta muy importante para saber qué es lo que se va a tratar en esa clase, ¿no? Si nosotros como docentes de la universidad no hiciéramos este concentrado de temas que vamos a trabajar, bueno, pues quizás hoy veríamos un tema, mañana veríamos el otro, etcétera, etcétera, o quizás repetiríamos los temas, ¿no? Porque no llevamos una planeación específica de qué es lo que vamos a trabajar. Sí es importante la planeación. Con respecto al problema, es cierto que muchas veces nosotros como docentes no sabemos cuál es el problema, ¿no? Nos encontramos con un niño, con una niña rebelde, pero no sabemos qué es el problema. Y fíjense, viene a cuenta una historia que en la mañana nos hizo favor de compartir un papá jubilado, maestro jubilado, trabajó en la secundaria y en la preparatoria, un maestro jubilado con respecto a una de sus experiencias, y viene a cuenta porque no sabemos cuál es el problema que pasa en nuestras instituciones y en ese sentido no sabemos cómo controlar esa situación, ¿no? Nos sentimos impedidos, ¿no? O impotentes. Y es papá de una señorita que está estudiando también pedagogía y le pedimos que nos contara una de sus historias, ¿no? Y entonces el profesor nos cuenta, ¿no?, que en algún momento llegó al salón y les pidió a sus alumnos y alumnas que abrieran el libro para que revisaran una lectura y trabajaran sobre esa lectura. Todos lo abren excepto una señorita. Él estaba trabajando en secundaria excepto una señorita, ¿no? Y entonces él se acerca a la señorita y le dice, saca tu libro por favor y ábrelo en la página tal para que leamos. Y la señorita lo ve y le dice, no traigo libro. Y entonces el profesor se siente retado, pero se tranquiliza y dice, bueno, ¿qué no sabías que tenías que traer el libro? Y el profesor nos cuenta, pues claro que sabía, estábamos a medio curso, ¿no? Y entonces la señorita no dice nada y él se tranquiliza y dice, bueno, ok, júntate con uno de tus compañeros para que trabajes. Bueno, la señorita se junta, el profesor vuelve a dar su vuelta y le dice, saca tu libreta para que trabajen. Y la señorita lo vuelve a mirar y le dice, no traigo libreta. Y entonces él nos explica, nos dice, yo me sentí retado, ¿no? Y me dio mucho coraje, me enfadé muchísimo. Muchísimo me enfadé, ¿no? Es decir, no sabía cuál era el problema, se sale de control, eso que está experimentando él, no sabe cómo controlarlo,
¿no? Y lo único que hace es decirle, mira, ve al director, ve con el director y él que te diga, ¿no? Y entonces él comenta, la verdad es que yo quería que la culpa la tuviera el director, que el director la regañara, que el director le dijera que por qué, a qué viene a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la mandé con el director, ¿no? Porque yo no quería tener la culpa. La mandé con el director, yo me tranquilicé y en ese periodo de tranquilización yo me puse a pensar qué cosa le pasaría a esta niña. Una niña de 11 años, como una niña de 11 años te reta, ¿no? Y te hace enojar. Y pensé, la niña llegó como si nada, se volvió a sentar en su butaca y yo les dije, muchachos, dejen lo que están haciendo. Vamos a cambiar de actividad, no vamos a hacer eso, vamos a cambiar de actividad. Y que les pide, a ver, miren, vamos a hacer una carta a Dios, ¿no? Vamos a hacer una carta a Dios. Y me van a poner 3 cosas que le hayan pedido a Dios, ¿no? 3 cosas que le hayan pedido a Dios. Y también me van a poner 3 cosas que Dios les haya concedido. Pero de igual manera, me van a poner 3 cosas que Dios no les haya concedido y que están enfadados por ello, ¿no? Y entonces todos los niños empezaron a escribir. Todos los niños. Forma de controlar, ¿no? La niña también se puso a escribir, ¿no? Le entregaron esos trabajos y entonces él se dio cuenta que la niña vivía en un hogar disfuncional, es decir, que vivía con su mamá y vivía con un padrastro, ¿no? Que el padrastro le pegaba y que la mamá le cargaba la mano, es decir, tenía que lavar platos, tenía que lavar ropa, tenía que alimentar a su hermanito pequeño, etcétera, etcétera. Y quién sabe si el padrastro no la tocaba, ¿no? O le hacía maldades. Y entonces por eso ella estaba enfadadísima, ¿no? Entonces el profesor se da cuenta que ese es su problema de la niña. No quiere ser rebelde porque sí, sino porque tiene un problema fuera del aula y que le hace un descontrol dentro del aula, ¿no? En ese sentido, nosotros no sabemos cuál es el problema. Bien lo decía Gise, no sabemos cuál es el problema, ¿no? Y él piensa, ok, si yo mando a traer a los papás, seguramente lo que van a hacer los papás es venir a regañar enfrente de mí a la niña y no se va a arreglar el problema, ¿no? No se va a arreglar el problema. Y yo creo que la educación siempre viene de casa, ¿no? Si en casa no hay una buena educación, pues seguramente la van a externar en algún otro lugar. En ese sentido, 2 cosas. El profesor ya tenía planeada su clase, ¿no es cierto? La clase estaba planeada, iban a leer un texto, de ese texto iban a hacer una actividad, esa actividad iba a ser entregada, y esa actividad entregada iba a haber una retroalimentación, una planeación, ¿sale? Pero ¿qué pasó? Flexibilizó la planeación. ¿Por qué la flexibilizó? Porque seguro que esa carta que les pidió no la tenía en la planeación, ¿no? No la tenía en la planeación. Claro que va a abordar esos mismos temas, pero ahora lo que necesita es saber qué es lo que le pasa a esta señorita, una señorita de 11 años, ¿no? Ya cuando se da cuenta de eso, pues entonces él toma cartas en el asunto, ¿no? Es decir, sabe que cuando viene a la escuela no tiene para comer, bueno, la invita a comer, ¿no? Haciendo diferencia en una amistad y en otra cosa. Entonces la señorita empieza a cambiar, ¿no? Empieza a cambiar en ese sentido. Y entonces de esa manera podríamos tratar de controlar el aula, en el sentido explícito de controlar las emociones que nos pasan a nosotros y controlar las emociones que me pasan con respecto a los otros, ¿no? Y saber
por qué pasan las cosas, en el sentido de saber cuál es el problema, ¿no? Si no sabemos cuál es el problema, no vamos a poder tener un control del aula, ¿no? No vamos a poder hacer que esa aula o esa estructura, que debería de ser una estructura de acogida, se genere conocimiento, ¿no? Siempre es importante, sí, llevar una planeación, esa planeación que pueda ser flexible y poder poner a lo mejor otra cosa que sea necesaria para el momento. En ese sentido, de esa experiencia que nos cuenta el profesor. Ahora, ¿qué le deja a él en la experiencia? Él dice que como experiencia le dejó que nada se logra a la fuerza, ¿no? Que nada se logra a la fuerza, que lo importante sería, y lo voy a citar, dice: la lección para mí mismo: las cosas por la fuerza no tienen efecto positivo. Hay que intentar entrar en el alma del niño, tal cual, así lo cito, ¿sale? Hay que intentar entrar en el alma del niño, no controlar al niño, tratar de entrar en su alma para entonces generar esta confianza, y después de esta confianza, pues entonces poder saber cuáles son sus objetivos o cuáles son sus metas y trabajar en eso. Bien, les dejo esa historia, espero que la tomen en cuenta, y ya nomás nos faltaría la participación de sus compañeras, de Bere, así como conclusión de lo que estamos finalizando, a menos, claro, que alguien más tenga alguna pregunta. Y si no, pues adelante, Bere. Bueno, ya para concluir, pues sí, como ya lo vimos en otras clases y como ya lo mencionaron mis compañeras, la organización y pues estructura de una institución escolar pues es muy importante. En las lecturas de la sesión 4 nos mencionaba que pues la estructura es más que nada pues para lograr llegar a los objetivos que se establecen al principio. Los centros escolares cuentan con las actividades y las tareas necesarias, pero estas son coordinadas para que haya un orden. El orden pues se lleva a cabo por tareas, mecanismos, responsabilidades que nos permiten hacer la toma de decisiones y establecer y organizar tiempos y espacios. También nos hablaba de que el ambiente escolar pues tiene que ser organizado con las condiciones en que los docentes y los estudiantes deben trabajar. De esta manera pues se logra tener los horarios establecidos. Esto es de suma importancia, ya que pues los docentes llegan a su objetivo. Si se llevan a cabo los horarios establecidos, se puede llegar a un objetivo pues favorable. También nos hablaba del aula, que es el contexto por el que se imparte el aprendizaje. Es para que se den cuenta los docentes si el aprendizaje tiene éxito o no. Nos decía también que algo muy importante dentro de este tema pues es la participación de la comunidad estudiantil y pues de los docentes, así como también de los padres o tutores, porque pues con la participación de todos se puede llegar a lo esperado, a que se cumplan con los horarios y pues los trabajos establecidos. Un concepto muy importante que tomaron en la lectura es el valor añadido, que nos decía que ese es el significado que tiene es la ganancia económica dentro de las empresas, pero en la educación se interpreta como la ganancia que existe entre el logro al que se quiere llegar y al que se llega.
Pues es más bien como el aprendizaje o el objetivo al que se está llegando. También nos hablaba de que tiene que haber equilibrio y firmeza dentro de la organización. El equilibrio pues es para que todo alumno pues pueda estar en un ambiente de aprendizaje y pues todos sean pues sí tratados con respeto pues haya un equilibrio pues en toda la organización. Y la firmeza pues es la que se establece con las normas y pues con la responsabilidad de que se tienen que cumplir. Eh, y pues ya a todo esto, pues en conclusiones se llega a la eficacia del aprendizaje, es a lo que quiere llegar la organización, la toma de decisiones, los horarios, eh, las actividades que se realizan, el objetivo que tienen siempre pues es llegar a una eficacia en el aprendizaje y en que pues los estudiantes se sientan cómodos y con un aprendizaje seguro. Ok, ok. Muchas gracias, Bere. Muchas gracias. Pues bueno, en general es precisamente es, eh, es que sí se necesita haber una organización para llegar a ese final último, ¿no? Que es el aprendizaje. Pero ese aprendizaje significativo, ¿no? Como lo mencionaba Bere en el caso de la ganancia de más, es decir, de qué es lo que nos deja de más, cuáles fueron nuestros objetivos y cuál es lo que realmente aprendimos, que posiblemente pudo haber sido mucho más. Avi nos comenta, dice, solo comentario con respecto a lo dicho, los centros educativos pues cuentan con una estructura establecida que que esta es para que esté formalmente organizada y así ésta pueda cumplir con sus actividades y logren los objetivos o propósitos planeados. Debe tener administración correcta de los recursos disponibles y logren crear las condiciones correctas para que los estudiantes se vean beneficiados y contribuyan en su aprendizaje. Y esto le corresponde al directivo estructurar un plan eficaz. Bueno, en general es el directivo el que lleva a cabo ese plan, pero nos correspondería a todos, inclusive a los estudiantes y las estudiantes, llevar a cabo esos objetivos o esas metas. En el caso de la universidad, me parece que es mucho más sencillo porque ustedes como universitarias ya de un nivel educativo más elevado, es decir, de cuarto semestre, ya no se van a quedar con lo que el profesor o la profesora diga, sino que van a investigar. Es posible que esa investigación las deje con más dudas, ¿no? O es posible que cuando argumenten eso que investigaron dentro de la escuela o dentro del salón con el profesor o profesora, este o esta no acepte ese debate, ¿no? Y quiera implementar a fuerza lo que él dice o lo que ella dice, ¿no? Pero sin embargo, para ustedes ya se queda un conocimiento, ¿no? Ya se queda un conocimiento y que lo pueden aplicar en otro momento. También muchos de nosotros quizás vamos a estar influenciados no solamente por los profesores, sino por otras personas que tienen un pensamiento y que nos agrada esa forma de pensar o que estamos de acuerdo con esa forma de pensar. Recordemos, y aquí vuelvo a redundar sobre lo mismo, todo lo que aprendemos de otras personas no forzosamente debemos de repetirlo como tal, ¿no? Debemos de crear nuestra propia conciencia, nuestro propio conocimiento y estar o no de acuerdo con lo que el otro o la otra me dice, ¿no? En ese sentido, el final último de la educación, ¿no? De que
el estudiante o la estudiante aprenda de manera significativa. Y aprenda porque tiene, como lo decía Gise en algún momento, tiene una forma diferente de aprender que los demás compañeros o que las demás compañeras. Y que aprenda a pesar de los problemas que tiene, ¿no? Y en el caso de nosotros, que ya vamos a trabajar como docentes, entonces aprender que él o que la estudiante es homogénea ahí en el espacio educativo, en esa organización educativa, ¿no? Y que cumple horarios y que cumple reglas y que cumple lo que es necesario cumplir para que la organización funcione. Sin embargo, su organización personal, su organización como ente, como sujeto, no sabemos cómo está, qué problema es el que tiene, ¿no? Es decir, si es rebelde, si es respondona o respondón, o te dice cosas, etc., no sabemos cuál es el problema, ¿no? Y en ese sentido, el amor que nosotros necesitamos tener o necesitamos ver por lo educativo, ¿no? En esta idea de que el amar al otro debe de ser un arte, es decir, no es cualquier cosa. El amar no es cualquier cosa, como lo dice Eric Fromm, ¿no? Sino el amar a otro debe de ser un arte. Es decir, para que algo se vuelva un arte, se debe de practicar mucho, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren ser buenos bailarines, aunque sepan bailar, el que está ahí en el grupo compartiendo el conocimiento no les va a decir, sí, ven mañana tenemos presentación para que bailes. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Ok, pero hay que ensayar. Necesitamos ensayar. Responsabilidad y en ese sentido, inserción de la persona en el grupo, ¿no? Compartir conocimientos en el grupo. Colaborar, ¿no? Para que todos los objetivos y los planes que se están proponiendo, sea la institución que sea o la organización que sea, lleguen al final último, que es obtener la mejor ganancia. Y la mejor ganancia puede ser en administración, o puede ser en educación, o puede ser en el baile, ¿no? Que es decir, una mejor ganancia es hacer una buena presentación, una mejor presentación de la que tenían pensadas, ¿no? En ese sentido, nosotros como educandos, como docentes, lo que necesitamos es insertarnos en ese amor, pero de amar de la educación. Estar enamoradísimos de la educación y compartir. Permítanme, le vamos a... Ok, apura. Ok, creo que me fui por unos minutos, entonces les decía, y compartir precisamente ese amor por la educación, Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, yo cerraría aquí. En algunas cosas con respecto al control del aula, yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? No estoy muy de acuerdo con respecto a algunas cosas que se hacen, por ejemplo, las soluciones individualizadas, en el sentido de acercarse al otro para ver qué es lo que tiene, o qué es lo que le pasa, cuál es su problema, sí, ¿no? Porque no hay otra manera de hacerlo más que acercándose al otro o a la otra, ¿no? Para saber qué le pasa. Pero en el sentido de solucionar de manera individualizada un problema colectivo, pues bueno, ahí no estoy tan de acuerdo con esta proposición. Y con algunas otras que está hablando. También en esta parte de la formación industrial, es cierto, menciona el texto que ahora se nos forma industrialmente y que no debería de ser así. Tendríamos que estar formados de manera más humanista, ¿no? De manera más humanista. Bueno, en ese sentido, algunas cosas que yo no estoy tan de acuerdo. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.
¿Quieren comentar algo final? ¿Algo que tengan? ¿No? Y si no, si nadie tiene... Ok, muchas gracias, Giselle. Si nadie tiene alguna pregunta, gracias a... les paso la tarea o lo que van a hacer para la próxima clase, que sería la sesión 6. A ver, aquí hicimos, a ver, déjenme ver, la 1.5 y la, no, perdón, ya me perdí, estadística, ok, creo que está acá atrás. Hicimos la 1.4 y la 1.5, ¿verdad? Entonces la siguiente sería la 2.1, la sesión 6, la 2.1, que es, déjenme ponerla por aquí. La sesión 6 es organizaciones que aprenden y crean su propio conocimiento. Organizaciones que aprenden y crean su propio conocimiento. Sale en la sesión 6, tenemos una lectura de la 26 a la 30 de la antología y tenemos otra lectura de las organizaciones educativas que aprenden. Es de Antonio Bolívar y ahí va a ser de la 1 a la 9, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta. Adelante. Se tenía que hacer las 6, las 5 porque yo solo hice la 4, la sesión 4. Sí, de hecho les comenté les dije que realizaran la... A ver, déjenme ver si la tengo por acá. Ahorita les digo, aquí lo porque tengo me anotado. parece que de organización solo era la 4. Sí. De las otras materias era Sí, la 5, tienen era razón. la 4 y la 5. Tienen razón, sí es cierto, estoy confundiendo, no tengo anotado nada, era la 1.4, entonces, sí, gracias por la aclaración, entonces tendríamos que hacer la 1.5, tendríamos que hacer la 1.5, que es el plan de centro como instrumentos para la organización dinámica de los centros e instrumentos y las estrategias de planificación. ¿Sale? Entonces, déjenme anotarlo aquí. Sería la sesión 5. La sesión 5 y la sesión 6 me harían, ¿sale? Para que vayamos a la par. Y entonces sería de la sesión 5 la 1.5. La 1.5, que es el plan de centro como instrumentos. Como instrumentos para la organización dinámica de los centros y luego instrumentos y estrategias de planeación. Ok, instrumentos y estrategias de planeación. Vamos a empezar a ver planeación. Yo esperaría que empezáramos más antes que tarde. Nos toca ver una planeación hasta el final de las clases. Pero sería bueno que ustedes intentaran conseguir una planeación o una secuencia didáctica, ya sea de preescolar, de primaria, de secundaria, para que fuéramos desmenuzando las partes y entonces viéramos qué cosas se tiene que planear. Una planeación que a ustedes les he mandado es la planeación que nosotros nos propusieron para específicamente la universidad, ¿no? Sin embargo, dentro del bachillerato tenemos una planeación diferente, una planeación totalmente diferente, y seguramente que en la secundaria y en la prepa o en el kinder
van a tener una planeación diferente. No significa que no sirvan. La única cosa que significa es que hay diversidad de instituciones y en esa diversidad debería de haber también una diversidad de planeaciones o de secuencias. ¿Ibas a comentar algo, Gise? Ok, entonces sí sería importante que ustedes fueran consiguiendo una planeación o una secuencia didáctica de algún conocido o de alguna conocida. Sería importante ver cómo es que están haciendo ahora su trabajo a distancia, ¿no? ¿Cómo es que planearon? Ahora sí bueno, es que yo tengo una de mi sobrino. Ok, ok. De tu sobrino de primaria. Cuarto de primaria. Ok, ok. Bien, supongo que entonces se las hicieron llegar sus profesores. Esa sería bueno que la presentáramos o que si no pueden me las envíen para que aquí las presentáramos y tomáramos una clase con respecto a qué es lo que pasa en estas planeaciones o en estas secuencias. Adelante, Itzel. Profe, yo tengo una de preescolar. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos primaria, preescolar. Sería muy bueno que las contrastáramos, ¿no? Cómo es que se hace una planeación de preescolar y cómo es que se hace una planeación de primaria. También tengo una de universidad. Perfecto. Bueno, entonces podemos trabajar con estas tres, ¿sale? Y si pueden conseguir una de secundaria y una de prepa, y si no, yo les muestro una de preparatoria, ¿les parece? Para que pongamos en contraste estas planeaciones. Es importante saberlo porque como ustedes van para allá, es decir, van a empezar a dar clases, es necesario que tengamos cuando menos una idea de cómo hacer una secuencia o una planeación, ¿no? En ocasiones el mismo director o en ocasiones el mismo sistema o el mismo supervisor baja el mismo sistema de la SEP baja un formato estándar de planeación, ¿no? De acuerdo al nivel. Pero si no, nosotros necesitamos o debemos de tener esa capacidad, ese ingenio para que podamos adecuarnos a una planeación y saber cuáles son las cosas que necesitamos poner dentro de la planeación. Entonces, también ojalá y puedan enviar una planeación para que la podamos revisar. En el caso de Gise que tiene dos, pues bueno, enviar las dos y las revisamos. En el caso de Itzel que tiene una, pues también la revisamos. Y si no consiguen una de secundaria, pues bueno, buscamos la de bachillerato, una les muestro y la trabajamos. Yo tengo una duda porque ¿cómo se le podría mandar la planeación de la universidad? Porque está en plataforma. Ah, está en plataforma. Ok. Mira, sí. No necesitamos que sea en texto, de Word, ¿no? Lo que necesitamos es tener en sí la planeación. Entonces, dentro de la plataforma no te va a permitir, supongo que no te va a permitir descargar la planeación. O no sé, ojalá pudieras descargarla aunque sea en PDF o en algo. Si no te permite eso, lo que sí podrías hacer es una captura de pantalla. ¿Cómo se hace una captura de pantalla? Bueno, en las teclas de tu equipo hay una donde está cerca de los números. En el caso de, creo que, en el caso de las labs no tiene, pero hay una tecla por donde está insertar, suprimir, etcétera. Una tecla arriba, debe haber una tecla que dice imp pan pet sys. Eso de imp pan es imprimir pantalla. Entonces presionas esa tecla y te guarda lo que tengas en la pantalla.
Eso que te guarda en la pantalla, entonces tú lo podrías pegar en un Word, ¿no? Pegar en un Word, es decir, abres el Word, le das control V o clic derecho y pegar, y te pega la imagen que tienes en pantalla. Y de esa manera también podríamos cotejarla. No necesariamente necesitamos modificarla, solamente ver cuáles son las cosas que tiene esa planeación. No sé si me expliqué, Gise. Sí. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Entonces la planeación se la mandamos. Sí, o a menos, claro, que ustedes quieran o puedan presentarla, para que nosotros la revisemos, veamos qué cosa tiene. O sea, vamos en este sentido de curiosos, ¿no? No sabemos cómo se hace una planeación. No tenemos la idea, o a lo mejor tenemos una idea, pero lo que queremos es comparar. Vamos a curiosear cómo se hace una planeación. Y vamos a ver en qué coinciden cada una de las planeaciones. Cuáles son sus objetivos, si maneja bibliografía. Por ejemplo, si tiene el nombre del tema o de la unidad o el módulo, cuál es la actividad que se va a trabajar, cuál es lo que se va a hacer, cuál es el material didáctico que vamos a usar, si vamos a usar un recurso, cuáles va a ser, cómo se va a evaluar, si tiene una lista de cotejo, una rúbrica, no sé, cuánto va a ser el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, o si tiene una ponderación, si tiene una calificación, etcétera. Todas esas tipos de elementos que posiblemente puede tener una planeación, ¿no? Para eso es que lo queremos. Ya nosotros quizás haremos una planeación después, de acuerdo o enfocándonos a más o menos las miras que estamos viendo con respecto a el nivel educativo en el que nos quisiéramos insertar, ¿no? Entonces sería eso. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Si me la pueden mandar, en ese mismo instante, porque la vamos a revisar en ese mismo instante, vamos a cotejar. Y si no, si me la pueden mandar antes, estaría mucho mejor para que pudiéramos entonces trabajarla, porque la vamos a trabajar precisamente ahí, en el momento. Vamos a abrir la planeación y vamos a ver cuáles son los elementos. Quizás hagamos el ejercicio de elementos de la planeación de universidad. Tiene estos elementos. Muy bien. Elementos de la planeación de primaria, de preescolar, de secundaria, de preparatoria. Y vamos a ver en qué o cuáles son los elementos que por lo general existen en todas las planeaciones. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algo que comentar. ¿No? ¿Todo bien? ¿Qué vamos a hacer de las sesiones? ¿De la sesión? ¿De cuál sesión? De tarea. Sí. La tarea. Sí, no les dije, ¿verdad? Bueno, Ajá. de la sesión 6, yo tengo anotado aquí que me hicieran una video reflexión. Un video reflexión con respecto a la sesión 6, es decir, que ustedes se graben o que hagan un audio y le pongan imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Una video reflexión de ese tema específico. Con respecto a la sesión 5, que me la estaba saltando, ahí lo que vamos a hacer es de acuerdo a la lectura, me van a poner ustedes una lista de instrumentos, tal vez en una nube de ideas, una lista de instrumentos para que la organización se haga una organización dinámica.
¿cuáles son los instrumentos que ustedes pondrían? De acuerdo a la lectura, ¿no? Ahí seguramente va a mencionar algunos instrumentos que van a propiciar que una organización o un centro educativo se vuelva más dinámico, es decir, más fluido, como con más energía, digamos, ¿no? Y entonces me hacen una pequeña nube de ideas, pero con los instrumentos que ustedes creen que podrían funcionar, enfocándose ustedes en el área en la que quieren aterrizar, es decir, en preescolar, primaria, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí me expliqué? Bueno, yo ya me perdí. ¿Tendría que ser la sesión 5 y la sesión 6 o nada más la sesión 5? No, las dos. ¿O de qué están Sí, las dos. las dos? Sí, les comenté que hicieran la sesión 5 y también leyeran la sesión 6. Entonces, yo me salté la sesión 5 porque me equivoqué en ese sentido. Pensé que habíamos hecho la 5 también, pero no. Solamente hicimos la 4. Entonces, hay que hacer la 5 y la 6. Y de la 5 me hacen una nube de ideas, pero con esos instrumentos para que la organización se vuelva más dinámica. Y en la 6, una video reflexión que puede ser ustedes grabándose o grabando algo y después grabando la voz y explicando algo y ponerle un fondito, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si ya me expliqué mejor. No, ya está claro, Vic. Ok. Bueno, con respecto, hay algunas de ustedes, ya nomás no es una disculpa ni nada, pero hay algunas de ustedes que me preguntan cosas y yo todavía no he podido leer las lecturas, entonces me disculpo porque no me da el tiempo a veces de hacer todo lo que tengo pendiente, ¿no? Tengo muchas, ahora tengo un poco más de actividades, pero pues bueno, espero que esas dudas se puedan disipar en la clase. Y pues sin más, yo me despido, que tengan un bonito día, un abrazo a todas y nos estaremos viendo mañana. Sí, adiós. Sí, gracias. Nos vemos. Igualmente. Cuídense mucho. Sí, Igualmente. hasta luego. Hasta luego.